Mamá envió un mensaje, ya no confiamos en ti. Yo respondí, entendido. 2 días después, su abogado me contactó, preso del pánico. Mi nombre es Catalina Benet, tengo 34 años y, hasta hace poco, era una respetada asesora financiera en el negocio familiar. Al crecer, creía que nuestra familia se basaba en la confianza y la honestidad. El mensaje de mi madre cayó como una granada, ya no confiamos en ti. Mi simple respuesta, entendido, ocultaba la tormenta que se desataba dentro de mí. Tras descubrir discrepancias preocupantes en las finanzas de nuestra empresa, me enfrenté a una elección imposible entre la lealtad familiar y la integridad profesional. Si estás viendo esto desde una situación de negocio familiar, suscríbete y cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión entre la lealtad familiar y hacer lo correcto. Crecí en el condado de Westchester, Nueva York, donde el éxito se medía por los metros cuadrados de tu casa y el prestigio de tu carrera. Mis padres, Lucía y Arturo Benet, construyeron su empresa de desarrollo inmobiliario desde cero, durante el auge económico de los años 90. Benet Properties se convirtió en sinónimo de desarrollos de lujo en toda el área triestatal, y nuestro apellido familiar tenía peso en los círculos de negocios. Nuestras conversaciones en la cena nunca eran sobre dibujos animados o chismes de la escuela, como las que vivían mis amigos. En su lugar, mis padres discutían tasas de capitalización, valoraciones de propiedades y tendencias del mercado, mientras mi hermano, Mateo, y yo lo absorbíamos todo. Todavía recuerdo a mi padre diciendo, en los negocios, tu reputación lo es todo. Una vez que la confianza se rompe, ninguna cantidad de dinero puede recuperarla. La ironía de esas palabras todavía duele hoy. Desde temprana edad, mostré aptitud para los números, mientras que Mateo se inclinaba por los aspectos sociales de los negocios. Mi madre contaba con orgullo a sus amigas cómo podía calcular porcentajes complejos de cabeza a los 12 años. Cuando llegó el momento de la universidad, mi camino estaba claro. Asistí a la Wharton Business School, graduándome con honores en finanzas, mientras que Mateo eligió una licenciatura en marketing de la NYU. Después de graduarme, tuve ofertas de Goldman Sachs y Morgan Stanley. Los salarios iniciales eran impresionantes, casi $150,000 más bonificaciones. Pero mis padres me pintaron un cuadro convincente sobre volver a casa, para ayudar a hacer crecer el legado familiar. ¿Por qué construir el imperio de otro cuando podrías expandir el tuyo?, preguntó mi padre durante mi cena de graduación en Le Bernardin. Celebramos con champán que costaba $400 la botella, un símbolo del éxito que, según prometieron, me esperaba. Me uní a Benet Properties como directora financiera a los 24 años. La empresa generaba ingresos anuales de $35 millones, con saludables márgenes de beneficio del 20%. Mi función era gestionar las complejas operaciones financieras, garantizar el cumplimiento y, además, identificar oportunidades de crecimiento. En 2 años, había reestructurado nuestra deuda, ahorrándonos más de $3 millones en pagos de intereses, y había implementado nuevos sistemas de contabilidad que aumentaron la eficiencia en un 30%. Mis padres rebosaban de orgullo durante nuestras reuniones trimestrales de la junta. Catalina tiene el toque de Midas, decía mi padre a nuestros inversores y socios. Mi madre me apretaba la mano bajo la mesa cada vez que se anunciaban buenas noticias financieras, nuestro gesto secreto de aprecio que se remontaba a mis logros de la infancia. Mateo, 2 años mayor que yo, era el director de desarrollo de negocios. Mientras yo trabajaba con hojas de cálculo y modelos financieros, él agasajaba y entretenía a clientes y socios potenciales. Tenía el carisma de nuestro padre y la habilidad de cerrar tratos con un apretón de manos y una sonrisa. Sobre el papel, éramos el equipo perfecto, complementando nuestras fortalezas. Pero bajo la superficie, el resentimiento bullía. Mateo nunca lo dijo explícitamente, pero sus miradas de reojo cuando nuestros padres elogiaban mis innovaciones financieras me lo decían todo. Él veía la empresa como su derecho de nacimiento, la herencia natural como hijo primogénito. Mi rápido éxito amenazaba esa narrativa. Todavía recuerdo la celebración del 15º aniversario de la empresa en el Hotel Plaza de Manhattan, 200 invitados vestidos de gala, champán fluyendo libremente, y una escultura de hielo de nuestro logo como centro de mesa. Mi padre tomó el micrófono después de la cena, con la voz ligeramente arrastrada por los 5 vasos de whisky que había consumido. Damas y caballeros, quiero brindar por el futuro de Benet Properties, anunció, levantando su copa de cristal.
Aunque Mateo tiene mi encanto y mi apretón de manos, es Catalina quien realmente ha asegurado nuestro legado con su genio financiero. Solo el año pasado, su estrategia de inversión aumentó el valor de nuestra cartera en un 22%, mientras que nuestros competidores promediaron solo un 7%. Sentí a Mateo tensarse a mi lado mientras los aplausos llenaban el salón de baile. Su sonrisa permaneció fija, pero sus ojos se endurecieron como el hielo azul. Cuando chocó su copa contra la mía, el sonido fue lo suficientemente agudo como para cortar. Esa noche debería haber sido mi primera advertencia. En cambio, me deleité con la validación, ciega a las fracturas que se formaban en los cimientos de nuestra familia. Fue por esta época cuando empecé a notar pequeñas inconsistencias en nuestros informes financieros. Nada alarmante al principio, solo transacciones que parecían extrañamente categorizadas o gastos sin la documentación adecuada. Lo atribuí a nuestro rápido crecimiento. La empresa ahora gestionaba 50 propiedades, valoradas en más de $200 millones en conjunto. Cuando le mencioné las discrepancias a nuestro contable, Héctor Pearson, las justificó como problemas de sincronización con la implementación de nuestro nuevo software. Dolores de crecimiento, me aseguró, ajustándose nerviosamente las gafas. Todo se cuadra al final del trimestre. Confié en él. Héctor llevaba 12 años en la empresa, más que yo, y mis padres lo consideraban de la familia. Cada Navidad, recibía la misma cesta de regalo de whisky caro que nuestros parientes de verdad. Durante este periodo, también trabajamos estrechamente con Armando Phillips, nuestro abogado de familia durante más de 20 años. Armando tenía unos 60 años, con el pelo plateado y un enfoque de los negocios a la antigua. Se encargaba de todo, desde nuestro cumplimiento corporativo hasta la planificación patrimonial personal de mis padres. Las paredes de su oficina exhibían fotos de él jugando al golf con 3 gobernadores estatales diferentes, un sutil recordatorio de sus conexiones. Poco sabía yo entonces cuán significativo sería el papel de Armando en la historia que les estoy contando hoy. Pero me estoy adelantando. Antes de la traición, antes del mensaje que lo destrozó todo, hubo años de éxito y orgullo familiar. Años en los que creí que nuestros valores compartidos eran inquebrantables. Años en los que nunca podría haber imaginado teclear entendido a la declaración de desconfianza de mi propia madre. Esas simples palabras lo cambiarían todo. La primera gran señal de alarma apareció durante la preparación de nuestra revisión financiera trimestral, la primavera pasada. Estaba trabajando hasta tarde, la oficina en silencio, excepto por el zumbido de mi ordenador y el ocasional sonido de los correos electrónicos nocturnos. Nuestra empresa se había expandido recientemente a propiedades comerciales, adquiriendo un centro comercial en Connecticut por $12 millones y un edificio de oficinas en Nueva Jersey por 17 millones. Las nuevas adquisiciones habían acelerado nuestro crecimiento, pero también habían complicado nuestros informes financieros. Estaba revisando los informes de gastos de capital cuando noté algo extraño. Una serie de honorarios de consultoría, cada uno por poco menos de $50.000, se habían pagado a una empresa llamada Oceanic Investments. Durante 6 meses, estos honorarios sumaron casi $1 millón. Sin embargo, no recordaba haber aprobado estos gastos ni siquiera haber oído mencionar el nombre de la empresa en ninguna reunión. A la mañana siguiente, le pregunté a nuestra gerente de cuentas por pagar sobre Oceanic Investments. Ah, eso viene directamente de Mateo, explicó, moviéndose incómoda en su asiento. Dijo que era un consultor estratégico para la expansión internacional. Todas las facturas tienen su firma. Expansión internacional. Esto era nuevo para mí, y como directora financiera, debería haber estado involucrada en cualquier discusión de este tipo. Saqué las facturas y las examiné cuidadosamente. Contenían detalles mínimos, solo descripciones vagas como servicios de consultoría estratégica y análisis de mercado. Cada una estaba, en efecto, firmada por Mateo. Pero había algo más inusual. Las instrucciones de pago dirigían los fondos a un banco en las Islas Caimán, en lugar de a una cuenta nacional. Esa noche, intenté llamar a Mateo para preguntarle sobre Oceanic, pero no contestó. En su lugar, me envió un mensaje de texto diciendo que estaba entreteniendo a unos clientes y que nos pondríamos al día mañana. El desdén casual solo aumentó mis sospechas. Decidí investigar más a fondo. Usando nuestro software de contabilidad, generé informes de todos los proveedores pagados en los últimos 2 años, ordenándolos por autoridad de aprobación.
Lo que encontré fue inquietante. Además de Oceanic Investments, había otras 3 empresas que recibían pagos regulares aprobados únicamente por Mateo, Meridian Consultants, Atlas Strategic Partners y Horizon Development Group. En conjunto, estas 4 empresas habían recibido más de $7 millones de Bennett Properties en 24 meses. El nudo en mi estómago se apretó cuando descubrí que ninguna de estas empresas tenía la documentación adecuada de incorporación de proveedores. Ni formularios W9, ni referencias comerciales, ni acuerdos de servicio firmados, nada de lo que nuestras políticas de empresa exigían para todos los proveedores. Necesitaba el consejo de un experto, pero quería ser cuidadosa sobre a quién consultaba. Héctor, nuestro contable, parecía cada vez más nervioso cada vez que le hacía preguntas detalladas. En su lugar, contacté a la profesora Soledad Wright, mi antigua profesora de ética empresarial de Wharton, que desde entonces se había convertido en mi mentora. Quedamos para tomar un café en una pequeña cafetería a 10 manzanas de mi oficina, lejos de cualquiera que pudiera reconocerme. La profesora Wright escuchó atentamente mientras le exponía mis preocupaciones, su expresión cada vez más preocupada con cada detalle. Catalina, estos son signos clásicos de un posible esquema de malversación, dijo una vez que terminé. Múltiples empresas fantasma, banca offshore, descripciones de servicios vagas, elusión de los canales de aprobación normales. Todas estas son señales de alarma. Pero estamos hablando de mi hermano, protesté, todavía incapaz de aceptar plenamente lo que la evidencia sugería, y potencialmente de mis padres también, si están al tanto. La profesora Wright extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mía. Las empresas familiares pueden ser particularmente vulnerables a este tipo de situaciones, precisamente por la confianza y las conexiones emocionales involucradas. La gente baja la guardia. Hacen excepciones. Miran para otro lado. Pasé las siguientes 3 semanas investigando en silencio, quedándome en la oficina hasta la medianoche, revisando años de registros financieros. Creé una carpeta segura y encriptada en mi portátil personal donde compilé pruebas, incluyendo extractos bancarios, registros de transferencias y documentos de aprobación. La imagen que surgió fue devastadora. A través de estas 4 empresas fantasma, se habían desviado aproximadamente $12 millones de Bennett Properties en 3 años. El rastro del dinero conducía a una compleja red de cuentas offshore, principalmente en las Islas Caimán y Belice, y cada desvío tenía una cosa en común, la firma de Mateo. La prueba más contundente llegó cuando encontré correos electrónicos entre Mateo y los bancos offshore, archivados en una carpeta oculta en el servidor de nuestra empresa, una que él probablemente pensó que era inaccesible. En ellos, discutía explícitamente cómo estructurar las transacciones para evitar la detección y los requisitos de declaración de impuestos. Durante este periodo de investigación, la dinámica familiar se volvió cada vez más tensa. Las cenas de los domingos en casa de mis padres, antes una tradición querida, ahora se sentían como navegar por un campo de minas. Mateo comenzó a plantear preocupaciones sobre mi estilo de liderazgo, sugiriendo a nuestros padres que era demasiado rígida y que estaba perdiendo oportunidades de crecimiento por ser excesivamente cautelosa. Una cena particularmente tensa destaca en mi memoria. Mi madre había preparado su famoso asado con pudding de Yorkshire, una receta de nuestra abuela británica. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa de caoba antigua, que había estado en nuestra familia por generaciones, Mateo sacó el tema de nuestras reservas financieras. Creo que estamos siendo demasiado conservadores, dijo, agitando su vino tinto. Estamos sentados sobre $15 millones en efectivo que podrían estar trabajando para nosotros. Mi padre asintió pensativamente. Mateo me ha estado hablando de algunas oportunidades de inversión interesantes en el extranjero. Altos rendimientos, papeleo mínimo. Casi me atraganto con el vino. Papeleo mínimo suele ser un eufemismo para supervisión y cumplimiento mínimos, dije con cuidado. ¿De qué tipo de inversiones estamos hablando? Nada de lo que debas preocuparte, interrumpió Mateo antes de que nuestro padre pudiera responder. Papá y yo lo tenemos controlado. La mirada que intercambiaron me heló la sangre. Fue breve pero inconfundible, una mirada de complicidad que me excluía por completo. Mi madre, siempre sensible a la tensión, cambió rápidamente de tema a su gala benéfica del fin de semana siguiente. Más tarde esa noche, mientras mi padre me acompañaba al coche, intenté una vez más plantear mis preocupaciones. Papá, como directora financiera,
necesito estar involucrada en todas las decisiones de inversión. No se trata solo de los rendimientos. Se trata de la gestión de riesgos y el cumplimiento legal. Puso una mano pesada sobre mi hombro. Catalina, a veces en los negocios, necesitas ser flexible con ciertas regulaciones. El gobierno ya nos quita suficiente dinero, y Mateo entiende esto. Conduje a casa en estado de shock. Mi padre, que nos había sermoneado sobre la integridad durante toda nuestra infancia, ahora respaldaba casualmente lo que sonaba, en el mejor de los casos, a evasión de impuestos, y en el peor, a fraude. Al día siguiente, recibí un correo electrónico encriptado de un contacto de inteligencia financiera que había consultado de forma anónima. El análisis confirmó mis peores temores. Los patrones de transacciones asociados a nuestra empresa coincidían con métodos conocidos de blanqueo de dinero y evasión fiscal. Me enfrentaba a una elección imposible. Informar de mis hallazgos a las autoridades y traicionar a mi familia, o permanecer en silencio y convertirme potencialmente en cómplice de una actividad delictiva que podría destruir todo lo que mis padres habían construido, sin mencionar mi licencia profesional y mi libertad personal. Después de una noche en vela, tomé mi decisión. Me enfrentaría a mi familia directamente con las pruebas, esperando contra toda esperanza que hubiera alguna explicación que se me hubiera escapado, o que mis padres no estuvieran al tanto de las acciones de Mateo. Quizás juntos podríamos arreglar esto, hacer restitución e implementar los controles adecuados antes de que las autoridades externas se involucraran. Programé una reunión familiar en casa de mis padres para la noche siguiente. Les dije que tenía asuntos importantes de la empresa que discutir, llevando mi portátil y una carpeta con documentos impresos. Lo que no les dije fue que también había hecho una copia de seguridad de todas las pruebas en un servidor seguro en la nube, una precaución que resultaría profética en los días venideros. Al entrar en su entrada circular esa noche, recuerdo tomar una respiración profunda y susurrarme a mí misma, la familia debería significar honestidad por encima de todo. ¡Qué ingenua era! La reunión familiar tuvo lugar en el despacho de mi padre, un santuario con paneles de madera que olía a cuero y a los caros puros que ocasionalmente disfrutaba, a pesar de la desaprobación de mi madre. El espacio siempre me había intimidado de niña, con sus imponentes estanterías llenas de relatos autobiográficos de magnates como Rockefeller y Carnegie. Un gran óleo de mi abuelo, el empresario original de nuestra familia, colgaba detrás del enorme escritorio de caoba, su expresión severa parecía juzgar a todo el que entraba. Mi madre había preparado café y había dispuesto mis galletas de almendra favoritas en una bandeja de plata, un toque doméstico en este dominio masculino. Mateo llegó 15 minutos tarde, haciendo un espectáculo de mirar su reloj y mencionar la reunión con un cliente que había reprogramado para estar allí. Más vale que sea importante, hermanita, dijo, aflojándose la corbata de seda italiana. Tuve que posponer unas copas con el grupo de desarrollo Westfield. Mi padre se sentó en su silla ejecutiva. Mi madre se posó en el sofá de cuero, mientras que Mateo y yo ocupamos las sillas de visita frente al escritorio. La configuración familiar se sentía simbólica, mis padres y mi hermano, unificados en un lado del problema, antes incluso de que yo lo hubiera presentado. He descubierto algunas irregularidades financieras graves en las cuentas de nuestra empresa, comencé, abriendo mi portátil y conectándolo al monitor de la oficina. En los últimos 3 años, se han desviado aproximadamente $12 millones de Bennett Properties a través de una serie de empresas fantasma. Mateo se burló de inmediato. Siempre tan dramática. Si es por esos honorarios de consultoría otra vez, ya se lo he explicado a papá. Lo ignoré y continué, mostrando una presentación de PowerPoint que había preparado meticulosamente con registros de transacciones, transferencias bancarias y pruebas por correo electrónico. Diapositiva por diapositiva, construí el caso, observando cómo la expresión de mi madre cambiaba de la confusión a la preocupación. Cada una de estas empresas Oceanic Investments, Meridian Consultants, Atlas Strategic Partners y Horizon Development Group parece no tener operaciones comerciales legítimas, expliqué. El dinero que fluye hacia ellas termina en cuentas offshore, beneficiando principalmente a una persona. Hice clic en la última diapositiva, que mostraba la firma de Mateo en formularios de autorización y correos electrónicos discutiendo las estructuras offshore. La habitación se quedó en silencio. El rostro de mi padre se había vuelto de un alarmante tono rojo, mientras mi madre se llevaba la mano a la boca. Mateo miraba la pantalla, con una expresión ilegible. Entonces, inesperadamente, mi padre empezó a reír.
Comenzó como una risita y se convirtió en una carcajada en toda regla que no contenía ni rastro de humor. ¿Para esto convocaste una reunión familiar de emergencia? Para delatar a tu hermano como si estuviéramos de vuelta en la escuela primaria. Su reacción me dejó atónita. Papá, esto es serio. Estamos hablando de posible fraude, evasión de impuestos y blanqueo de dinero. Como directiva de la empresa, tengo la responsabilidad legal de informar de esto. Fue entonces cuando Mateo explotó. Se levantó de un salto de su silla, haciéndola caer hacia atrás. Maldita princesita santurrona. Siempre pensando que eres mejor que todos porque fuiste a Wharton y sabes hacer hojas de cálculo bonitas. Este es el mundo real, Catalina, no un caso de estudio de una clase de ética. Mi madre finalmente encontró su voz. Mateo, por favor, cálmate. Catalina, seguro que hay alguna explicación que no implique acusaciones criminales contra tu propio hermano. Me volví hacia ella, desesperada por encontrar una aliada. Mamá, la evidencia es clara. Se han desviado sistemáticamente grandes sumas de dinero. Esto pone en riesgo a toda la empresa, sin mencionar la posible responsabilidad penal para todos los implicados, incluidos vosotros dos como accionistas mayoritarios. Mi padre se levantó, su imponente figura de 1,9 metros dominando la escena mientras se inclinaba sobre el escritorio. Basta, Catalina. Estás sacando conclusiones precipitadas sin entender el panorama completo. Entonces, explícamelo, desafié, manteniendo el contacto visual a pesar de que mi corazón se aceleraba. Mi padre y Mateo intercambiaron una mirada, una comunicación no verbal pasando entre ellos. Luego, mi padre suspiró profundamente y se sentó de nuevo. El entorno empresarial es cada vez más hostil para empresas exitosas como la nuestra, comenzó, con un tono profesoral, como si explicara un concepto complejo a una niña. Los impuestos son extorsivos. Las regulaciones son asfixiantes. A veces, para seguir siendo competitivos, son necesarias ciertas medidas. ¿Estás diciendo que sabías de esto? Claro que lo sabía, interrumpió Mateo con una sonrisa de suficiencia. Fue su idea originalmente. El alumno superó al maestro, eso es todo. Mi madre los miró, su expresión sugería que esto tampoco era del todo nuevo para ella. Sentí un vuelco en el estómago cuando la realidad completa me golpeó. No era solo Mateo actuando por su cuenta. Era una operación familiar. Estos no son crímenes sin víctimas, dije, luchando por mantener la voz firme. La evasión de impuestos significa menos fondos para escuelas, hospitales, infraestructuras. Y el riesgo legal para nuestra empresa y nuestra familia es enorme. La gente va a la cárcel por esto. Solo si los pillan, replicó Mateo con frialdad. Y no lo harían si su propia hermana no amenazara con delatarlos. Mi padre levantó una mano para silenciar a Mateo. Catalina, tienes que entender algo. Así funcionan los negocios a nuestro nivel. Todo el mundo lo hace. Los Jacobson, los Merits, todas las familias con las que competimos. La única diferencia es que ellos lo mantienen en familia. Eso no es verdad, insistí. Muchas empresas exitosas operan de forma ética y legal. Y muchas más nos aplastarían si jugáramos solo según las reglas oficiales, contraatacó mi padre. Mateo entiende esta realidad pragmática. Esperaba que tú también lo hicieras. Mi madre finalmente se levantó y se acercó a mi lado, poniendo una mano en mi hombro. Por un momento, pensé que me ofrecía apoyo, hasta que habló. Cariño, la familia tiene que ser lo primero. Siempre. Cualesquiera que sean los problemas que hayas encontrado, podemos resolverlos como familia. No hay necesidad de que se involucre gente de fuera. Su voz se quebró mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Por favor, no traiciones a las personas que más te quieren. La manipulación emocional era tan transparente como efectiva. Sentí que las lágrimas amenazaban mi propia compostura. Esto no es sobre traición, dije en voz baja. Es sobre hacer lo correcto. Si abordamos esto ahora, internamente, hacemos restitución e implementamos controles adecuados, podríamos evitar las peores consecuencias. Mateo se rió amargamente. Escúchala, todavía pensando que puede arreglar esto con un memorando de políticas y una carta de disculpa. ¿Cuál es tu brillante plan, Catalina?
Simplemente entramos en la oficina del IRS y decimos, perdón por esos millones que escondimos, aquí tienen un cheque. Eso, de hecho, sería un comienzo, respondí con calma. Los programas de divulgación voluntaria existen precisamente para situaciones como esta. Mi padre golpeó la mano sobre el escritorio, haciéndonos saltar a todos. ¿Basta? Nadie va a divulgar nada a nadie. Esta discusión ha terminado. Me fijó con esa mirada severa que había intimidado a competidores de negocios durante décadas. Catalina, tienes que tomar una decisión ahora mismo. O estás con esta familia, o estás contra nosotros. No hay término medio. El ultimátum quedó suspendido en el aire como una presencia física. Miré sus rostros. Estas personas a las que había amado y en las que había confiado toda mi vida. Mi padre, cuya aprobación había buscado a través de años de logros académicos y profesionales. Mi madre, que me había enseñado sobre la compasión y la integridad. Mateo, mi compañero de juegos de la infancia, antes de que la ambición y el resentimiento crearan un abismo entre nosotros. Si esas son mis únicas opciones, dije finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro, entonces supongo que estoy en contra de los crímenes, no de la familia. Pero sois vosotros los que estáis forzando esta falsa elección, no yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, mi padre habló, con la voz helada. Ya veo. Entonces creo que es mejor que te tomes un tiempo fuera de la empresa mientras reconsideras tu posición, empezando de inmediato. ¿Me estás despidiendo?, pregunté con incredulidad. Llamémoslo un permiso de ausencia, interrumpió rápidamente mi madre, hasta que las aguas se calmen. Mateo no se molestó con tales sutilezas. Deberías estar agradecida de que sea solo eso, considerando tus amenazas. Me levanté temblorosamente, recogiendo mi portátil y mis documentos. No he amenazado a nadie. He intentado proteger a esta familia de graves consecuencias legales, pero no puedo ser parte de esto. Mi licencia, mi reputación profesional, mi libertad personal, todo estaría en riesgo. Siempre se trata de ti, ¿verdad?, se burló Mateo. Tu licencia, tu reputación, tu libertad. ¿Y qué hay de la lealtad familiar? La lealtad no significa participar en crímenes, respondí, encontrando fuerza en mi convicción a pesar del dolor que me desgarraba. La verdadera lealtad sería evitar que te autodestruyas, que es lo que estoy intentando hacer. Mi madre empezó a sollozar abiertamente mientras me dirigía hacia la puerta. Mi padre permaneció sentado, su expresión ilegible detrás de sus dedos entrelazados. Solo Mateo me siguió hasta la puerta principal, merodeando mientras recogía mi abrigo. Siempre pensaste que eras mejor que yo, siseó, manteniendo la voz lo suficientemente baja para que nuestros padres no pudieran oír desde el estudio. Pero vas a arrepentirte de esta cruzada santurrona. ¿Te lo prometo? Lo miré una última vez, a este extraño que llevaba el rostro de mi hermano. Ya me arrepiento de que hayamos llegado a esto, pero no me arrepentiré de hacer lo correcto. Salí al aire fresco de la noche, la puerta se cerró de golpe detrás de mí con una finalidad que resonó con la ruptura de nuestra familia. Mientras estaba sentada en mi coche, con las manos temblando demasiado para insertar la llave en el contacto, me di cuenta de que acababa de perder todo lo que había creído que me definía, mi familia, mi puesto, mi lugar en el mundo. Lo que aún no entendía era que, en realidad, había encontrado algo mucho más valioso, mi propia brújula moral, independiente de las expectativas o presiones familiares. Pero esa claridad tardaría en emerger de la niebla de traición y dolor que me envolvía mientras finalmente me alejaba de la casa de mi infancia, sin saber si alguna vez sería bienvenida de nuevo. Mi apartamento se sentía frío y vacío esa noche, a pesar de los muebles caros que una vez me habían dado tanto orgullo. Los ventanales del suelo al techo que mostraban el horizonte de Manhattan, la vista que me había costado casi $7.000 al mes de alquiler, de repente parecían insignificantes. Me serví 3 dedos de bourbon, una rara indulgencia para alguien usualmente tan controlada, y me hundí en mi sofá de cuero blanco. El silencio era ensordecedor. No había llamadas de mi madre para ver cómo estaba, ni mensajes de texto de mi padre compartiendo un artículo de negocios que pensaba que me interesaría. El ritmo familiar de conexión se había cortado abruptamente, dejando solo el eco hueco de mi propia respiración en el espacioso salón. A las 11:37 de esa noche, mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Mi corazón dio un vuelco,
esperando una reconciliación, un reconocimiento de que mi familia había reconsiderado su posición. En cambio, vi el nombre de mi madre sobre unas palabras que atravesaron la poca compostura que había logrado mantener: ya no confiamos en ti. No vengas a la oficina mañana. Miré la pantalla, leyendo y releyendo esas palabras que demolían 20 años de logros profesionales y 34 años de historia familiar. Mis dedos se cernieron sobre el teclado mientras docenas de respuestas inundaban mi mente, desde súplicas emocionales hasta acusaciones airadas. Al final, escribí una sola palabra: entendido. ¿Qué más había que decir? Las líneas habían sido trazadas. Ellos habían elegido su camino, y yo había elegido el mío. La simplicidad de mi respuesta contradecía el huracán de emociones que amenazaba con abrumarme. Dormir resultó imposible esa noche. Caminé por mi apartamento, repasando el enfrentamiento una y otra vez, cuestionando si podría haberlo abordado de manera diferente. ¿Debería haber hablado con cada miembro de la familia individualmente, presentado la evidencia más gradualmente, enfocado más en soluciones que en acusaciones? Pero cada escenario alternativo que imaginaba, finalmente, conducía a la misma encrucijada: participar en actividades ilegales o ponerme a ellas. No había un término medio que no comprometiera mi integridad. Al amanecer sobre la ciudad, me encontré sentada en mi balcón, viendo el amanecer pintar los rascacielos en tonos de rosa y oro. La ciudad despertaba, la gente comenzaba sus rutinas diarias, sin saber que mi mundo se había hecho añicos. Había algo a la vez humilde y reconfortante en esa continuidad. Recordé mi infancia, las lecciones que mis padres me habían inculcado. La ironía era punzante. Mi padre, que ahora defendía la evasión fiscal y el fraude como medidas comerciales necesarias, era el mismo hombre que una vez me había hecho volver a una tienda a los 9 años para devolver $5 de cambio extra que un cajero me había dado por error. La integridad no es situacional, Catalina, había dicho con orgullo mientras yo devolvía el dinero. Es quien eres cuando nadie está mirando. Mi madre, que ahora me acusaba de traición, se había ofrecido como voluntaria en mi escuela primaria para dar clases de educación en valores. Todavía tenía el certificado del premio a la ciudadanía que ella había celebrado con tanto orgullo cuando lo recibí en 5º grado. ¿A dónde se habían ido esas personas? ¿Habían existido realmente alguna vez, o había idealizado a mis padres, viendo solo lo que quería ver? A media mañana, las preocupaciones prácticas comenzaron a abrirse paso a través de la niebla emocional. Me habían despedido efectivamente de mi puesto. Aunque tenía ahorros, unos $200.000 cuidadosamente invertidos, Manhattan era una ciudad cara. Más importante aún, toda mi identidad profesional había estado ligada a Bennett Properties desde la graduación. Llamé a Renata Reynolds, mi mejor amiga desde la universidad y ahora socia en una firma de consultoría de gestión. Quedamos para almorzar en un pequeño café en Tribeca, lejos de los lugares habituales de mi familia. Renata escuchó sin interrupción mientras le contaba toda la situación, su expresión cada vez más preocupada. En primer lugar, dijo cuando finalmente terminé, siento mucho que estés pasando por esto. Lo que te están pidiendo es completamente irrazonable. ¿Pero estoy exagerando?, pregunté, todavía dudando de mí misma a pesar de la clara evidencia. Es así como funcionan los negocios a ciertos niveles, como afirmó mi padre. Renata negó con la cabeza firmemente. Absolutamente no. Trabajo con empresas del Fortune 500 todos los días. Sí, usan estrategias fiscales y lagunas legales, pero lo que estás describiendo cruza todas las líneas éticas y legales que existen. Esto no es una zona gris, Catalina. Esto es blanco y negro. Su validación me proporcionó un alivio temporal. No estaba loca. No estaba siendo irrazonable. La situación era exactamente tan grave como la había evaluado. ¿Qué hago ahora?, pregunté, empujando mi ensalada apenas tocada por el plato. Si denuncio esto, estoy denunciando a mi propia familia. Si no lo hago, podría ser considerada cómplice, especialmente ahora que tengo conocimiento documentado de lo que está sucediendo. Renata extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mía. ¿Has considerado las protecciones para denunciantes? Los casos de fraude financiero a menudo tienen disposiciones para proteger e incluso compensar a las personas que denuncian irregularidades. Esa tarde, comencé a investigar las leyes y protecciones para denunciantes.
La comisión de bolsa y valores ofrecía confidencialidad y recompensas monetarias potencialmente significativas, a veces del 15 al 30% de las sanciones recaudadas. El Servicio de Impuestos Internos tenía programas similares para casos de evasión fiscal. Y, lo que es más importante, ambos ofrecían protección contra represalias. Pero, ¿podrían tales escudos legales protegerme realmente de la devastación personal de ser quien enviara a mis propios familiares a la cárcel? Ninguna ley podría abordar ese tipo de consecuencias emocionales. Pasé el día siguiente organizando todas las pruebas que había recopilado. Cada documento fue cuidadosamente etiquetado y ordenado cronológicamente en formatos tanto físicos como digitales. Creé una unidad de respaldo encriptada y la guardé en mi caja de seguridad en un banco no afiliado a ninguno de los negocios de nuestra familia. Mientras trabajaba, mi teléfono permaneció en silencio, excepto por los mensajes de Renata para ver cómo estaba. Ni llamadas de mis padres, ni mensajes de mi hermano. La ruptura fue completa e inmediata, como si 34 años de lazos familiares pudieran apagarse como una luz. Al anochecer del segundo día, había tomado mi decisión. Presentaría una denuncia anónima a las autoridades financieras, proporcionando suficiente información para desencadenar una investigación, pero sin identificarme inmediatamente como la fuente. Esto le daría a mi familia una última oportunidad de abordar la situación cuando la presión externa comenzara a aumentar. Redacté el informe anónimo con cuidado, centrándome en las cuentas offshore y las empresas fantasma en lugar de en los actores individuales. Si mi familia decidía abordar adecuadamente los problemas cuando los investigadores llamaran a la puerta, aún podrían mitigar las peores consecuencias. Justo cuando me preparaba para enviar el informe a través de un portal seguro, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que reconocí al instante, Armando Phillips, nuestro abogado de familia. Mi corazón se aceleró mientras contestaba. Catalina, necesitamos hablar de inmediato, dijo, su voz usualmente mesurada, ahora tensa por el estrés. ¿Ha pasado algo? ¿Qué es?, pregunté, mi mente repasando todas las posibilidades. No por teléfono, insistió. Puedes reunirte conmigo en mi oficina en 1 hora. Acepté, la curiosidad superando mi cautela. Lo que sea que hubiera provocado esta llamada, era lo suficientemente significativo como para romper el aislamiento que mi familia me había impuesto. Mientras me cambiaba a una vestimenta más profesional para la reunión, me pregunté si tal vez mis padres habían reconsiderado su posición. Quizás Armando les había advertido del peligro legal que enfrentaban y estaban listos para enmendar las cosas. La esperanza, esa emoción tan persistente, parpadeó a pesar de mis intentos por reprimirla. Quizás todavía había un camino a seguir que pudiera salvar tanto mis relaciones familiares como mi integridad profesional. No tenía forma de saber entonces que la llamada de Armando alteraría por completo la dinámica una vez más, moviendo el suelo bajo mis pies justo cuando pensaba que había encontrado un terreno firme. El pánico del abogado pronto tendría sentido, revelando una situación aún más compleja de lo que había imaginado. Mientras me dirigía a su oficina, el informe anónimo permanecía sin enviar en mi portátil, una decisión suspendida temporalmente mientras se desarrollaban nuevos acontecimientos. La verdadera prueba de mi resolución aún estaba por llegar. A pesar de mis dudas tras la llamada de Armando, presenté la denuncia anónima a la Red de Control de Delitos Financieros a la mañana siguiente. La decisión llegó después de una noche en vela sopesando todas las opciones posibles. El mensaje de confirmación del portal fue anticlimático, solo un número de referencia y un acuse de recibo estándar de que la información sería revisada. Esperaba sentir alivio o una culpa aplastante, pero en cambio solo sentí entumecimiento, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse desde la distancia. 3 días después, recibí una llamada de un número bloqueado. La mujer se identificó como Raquel Torres, una agente especial de la División de Investigación Criminal del IRS. Su voz era profesional, pero no antipática, mientras explicaba que le gustaría reunirse conmigo en relación con ciertas actividades financieras en Bennett Properties. Enfatizó que yo no era el objetivo de la investigación, pero que podría tener información relevante. Acordamos reunirnos en un edificio federal en el centro, en lugar de en mi apartamento o en un lugar público. El ambiente clínico de la sala de interrogatorios del gobierno, con sus paredes beige y sillas incómodas, coincidía con mi estado emocional, estéril y distante. La agente Torres era más joven de lo que esperaba, quizás a principios de sus 40, con ojos inteligentes que no perdían detalle.
Un segundo agente, Diego Chen, se unió a nosotros, tomando notas durante toda nuestra conversación. Señorita Bennett, entendemos que esta es una situación difícil dadas las conexiones familiares involucradas, comenzó la agente Torres después de las presentaciones. Queremos asegurarle que su cooperación será valorada favorablemente. Asentí, incapaz de encontrar mi voz al principio. Luego, recurriendo a la compostura profesional que me había ayudado en innumerables reuniones de negocios de alto riesgo, enderecé mi postura y la miré directamente a los ojos. Cooperaré plenamente, dije. Creo en el Estado de Derecho y en una gobernanza financiera adecuada, independientemente de las conexiones personales. Durante las siguientes 4 horas, les expliqué todo lo que había descubierto, proporcionándoles copias de la documentación que había recopilado. Les expliqué la estructura corporativa, las empresas fantasma, las cuentas offshore y el desvío sistemático de fondos. Identifiqué a mi hermano como el principal artífice, al tiempo que reconocía el aparente conocimiento y aprobación de mis padres. ¿Estaría dispuesta a servir como testigo cooperante formal?, preguntó la agente Torres cuando terminé. Su conocimiento interno sería inestimable para construir este caso adecuadamente. La pregunta, aunque esperada, todavía me golpeó como un golpe físico. Hasta ese momento, una parte de mí había mantenido la ficción de que esto podría permanecer anónimo, que de alguna manera podría evitar ser la acusadora nombrada de mi propia familia. ¿Qué implicaría eso, exactamente?, pregunté, para ganar tiempo. El agente Chen habló por primera vez. Proporcionaría declaraciones juradas, posiblemente testificaría ante un gran jurado, y si el caso llega a juicio, podría testificar en el tribunal. Su acuerdo de cooperación reconocería su falta de participación en la actividad criminal y le proporcionaría ciertas protecciones. Pensé en mi futuro en Nueva York, en encontrarme con amigos de la familia y socios de negocios que me conocerían como la Bennett que se volvió contra su propia familia. Pensé en las vacaciones que pasaría sola mientras mis padres y mi hermano cumplían posibles sentencias de prisión. Luego, pensé en los principios que habían guiado toda mi vida personal y profesional, la integridad que mis propios padres me habían enseñado a valorar por encima de todo. Cooperaré formalmente, dije finalmente. Pero quiero que conste en acta que mi esperanza es la restitución y el cumplimiento, no el castigo máximo. Mi familia ha obrado mal, pero no son criminales empedernidos. Los agentes intercambiaron una mirada que no pude interpretar, antes de que la agente Torres asintiera. Anotado. Nuestro objetivo es siempre la justicia, no destruir vidas innecesariamente. Cuando salí del edificio federal, había comenzado a caer una ligera lluvia, a juego con mi sombrío estado de ánimo. Mi teléfono tenía 3 llamadas perdidas de Renata, que había estado pendiente de mí a diario. Le devolví la llamada desde la parte trasera de un taxi. Han abierto una investigación formal, le dije, manteniendo la voz baja a pesar de la barrera de privacidad entre el conductor y yo. He acordado cooperar oficialmente. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó, su preocupación evidente en la voz. Sinceramente, siento como si estuviera teniendo una experiencia extracorporal. Nada de esto parece real. Estás haciendo lo correcto, Catalina. Recuérdalo. Lo correcto. Una frase tan simple para una decisión que se sentía de todo menos simple. Esa noche, mientras preparaba té en mi cocina, apareció una alerta de noticias de última hora en mi teléfono. El titular me revolvió el estómago: Bennett Properties bajo investigación federal por presuntos delitos financieros. La noticia era breve, señalando solo que agentes federales habían ejecutado órdenes de registro en la sede de la empresa y que la investigación involucraba acusaciones de evasión de impuestos y blanqueo de dinero. Encendí la televisión y encontré a un equipo de noticias locales ya posicionado fuera del edificio de nuestra empresa, el reportero especulando sobre la naturaleza de la investigación mientras se mostraba a los empleados saliendo, algunos con cajas de objetos personales, sus expresiones de asombro y confusión. Mi teléfono explotó con mensajes y llamadas de familiares lejanos, antiguos colegas, incluso amigos de la universidad que reconocieron el nombre de la empresa. La mayoría expresó conmoción y preguntó si sabía lo que estaba pasando. Unos pocos, particularmente los hermanos de mi padre, enviaron mensajes acusatorios, sospechando de alguna manera mi participación a pesar de que aún no había ninguna conexión pública entre la investigación y yo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia sangre?, me escribió mi tío Emilio. Tu abuelo estaría avergonzado.
No respondí a ningún mensaje, dejando que se acumularan sin respuesta. No había nada que pudiera decir que tuviera sentido para personas que no tenían toda la información, y de todos modos, no estaba legalmente autorizada a discutir los detalles de la investigación en curso. 2 días después, Mateo emitió un comunicado a la prensa a través de una costosa firma de gestión de crisis. Se paró en las escaleras del edificio de la empresa, perfectamente vestido con un traje azul marino conservador, su expresión apropiadamente seria pero confiada. Bennett Properties siempre ha operado con los más altos estándares éticos, dijo, mirando directamente a las cámaras. Estas acusaciones son el resultado de la campaña vengativa de un ex empleado descontento. Cooperaremos plenamente con las autoridades y esperamos ser completamente absueltos de cualquier irregularidad. La referencia al ex empleado descontento no pasó desapercibida para mí ni, aparentemente, para la prensa, que comenzó a especular sobre mi abrupta salida de la empresa. Mi teléfono sonó con llamadas de reporteros buscando comentarios, a las cuales me negué. Esa misma tarde, mis padres emitieron su propia declaración, más dolorosa de ver que la pulida actuación de Mateo. Mi madre estaba de pie junto a mi padre, su mano temblando ligeramente mientras se aferraba a su brazo. Parecían haber envejecido años en solo días. Estamos devastados por estas falsas acusaciones contra la empresa de nuestra familia, declaró mi padre, su voz carente de su habitual tono de mando. Más dolorosa personalmente es la traición de alguien a quien amamos y en quien confiamos implícitamente. La familia debe permanecer unida en tiempos de crisis, no destrozarse mutuamente. Aunque no me nombraron directamente, la implicación era clara. Me habían repudiado públicamente sin pronunciar mi nombre. El aislamiento profesional y personal se intensificó. Antiguos contactos de negocios dejaron de devolver mis llamadas. Las invitaciones a eventos sociales se agotaron. Incluso mi barista habitual en la cafetería local, que conocía mi conexión con el nombre Bennett por mi tarjeta de crédito, comenzó a evitar el contacto visual. Sin embargo, en medio de este ostracismo, llegó un apoyo inesperado. 3 empleados subalternos del departamento de contabilidad se pusieron en contacto en privado, expresando que llevaban mucho tiempo sospechando problemas, pero que temían denunciarlos. Siempre fuiste una jefa justa y ética, decía un correo electrónico. Algunos de nosotros también vimos las discrepancias, pero teníamos miedo de hablar. Gracias por tener el valor que a nosotros nos faltó. Sus mensajes me proporcionaron un pequeño consuelo mientras la investigación ganaba impulso. En una semana, los medios financieros comenzaron a informar detalles específicos sobre cuentas offshore y empresas fantasma, información que solo podía provenir de la investigación oficial. La red se estaba cerrando, y mi familia tenía que saberlo. Comencé a considerar la posibilidad de irme de Nueva York, tal vez mudarme a Chicago o San Francisco, donde el nombre Bennett tenía menos peso. Mi carrera en servicios financieros parecía efectivamente terminada en esta ciudad. ¿Quién contrataría a alguien conocido por denunciar a su propia familia, sin importar la justificación? Estaba investigando alquileres de apartamentos en Chicago cuando mi teléfono sonó de nuevo con el número de Armando Phillips. Había pasado una semana desde su primera llamada, que había sido breve e inconclusa. Principalmente había querido tantear lo que yo sabía sobre las irregularidades financieras, aunque había tenido cuidado de no admitir ningún conocimiento de irregularidades por su parte. Esta vez, su voz contenía un pánico inconfundible. Catalina, tenemos una situación grave, dijo sin preámbulos. Mateo ha desaparecido y tus padres se enfrentan a un desastre. Necesitan verte de inmediato. ¿Desaparecido?, repetí, luchando por procesar la información. ¿Qué quieres decir? Vació sus cuentas personales ayer y reservó un vuelo a un país sin tratado de extradición. Y sacó más dinero de la empresa antes de irse. Dinero del que tus padres no sabían nada. Están en mi oficina ahora. Por favor, ven. Me quedé inmóvil después de colgar, tratando de dar sentido a este nuevo acontecimiento. Mateo había huido, dejando a nuestros padres para que afrontaran las consecuencias solos. Y ahora querían mi ayuda, después de insinuar públicamente que yo era una traidora a la familia. La decisión racional sería negarme, mantener mi distancia del desastre legal en expansión. Pero a pesar de todo, seguían siendo mis padres. Y a diferencia de Mateo, yo no abandonaría a la familia cuando me necesitaran, incluso si ellos no me habían extendido la misma lealtad.
llamé al agente Torres para informarle de la huida de Mateo antes de dirigirme a la oficina de Armando, sin saber qué me esperaba allí, pero sabiendo que este inesperado acontecimiento había alterado fundamentalmente la dinámica tanto de la investigación como de mis relaciones familiares. El giro que nunca había anticipado se estaba desarrollando ahora, arrastrándome de nuevo a la crisis familiar desde una posición que nunca había imaginado, la de posible salvadora en lugar de acusada de traición. El bufete de abogados de Armando Phillips ocupaba el piso 22 de una elegante torre de cristal en Midtown, el tipo de dirección prestigiosa que figuraba prominentemente en membretes y tarjetas de visita. Lo había visitado docenas de veces a lo largo de los años por asuntos de negocios, pero nunca en circunstancias como estas. La recepcionista, que siempre me había saludado calurosamente como señorita Bennett, ahora me dedicó una sonrisa tensa e incómoda al anunciar mi llegada. Armando me recibió en la puerta de la sala de conferencias, su pelo plateado revuelto de una manera que nunca había visto antes. Su camisa con monograma estaba arrugada y sus ojos enrojecidos sugerían que había estado trabajando toda la noche. «Gracias a Dios que viniste», dijo, agarrándome del codo y bajando la voz. «Se están desmoronando ahí dentro. Esto es grave, Catalina. Mucho peor de lo que ninguno de nosotros imaginaba». La inclusión del nosotros no pasó desapercibida. Armando había sabido claramente de las irregularidades financieras desde el principio, probablemente ayudando a estructurar las entidades offshore mientras mantenía una negación plausible, pero el análisis de la ética profesional tendría que esperar. La puerta de la sala de conferencias se abrió para revelar a mis padres, y verlos me dejó helada. Mi padre, siempre imponente y vibrante, parecía haber encogido físicamente. Su piel tenía un tono grisáceo, y la postura segura que había dominado las salas de juntas durante décadas fue reemplazada por un abatimiento derrotado. Mi madre se veía aún peor. Su apariencia típicamente perfecta estaba notablemente desaliñada, su traje de diseñador arrugado como si hubiera dormido con él, sus ojos hinchados de tanto llorar. Por un momento, nos quedamos mirándonos, el peso de la traición, la ira y ahora esta nueva crisis pendiendo entre nosotros. Entonces, mi madre rompió el silencio con un sollozo, levantándose inestablemente. «Catalina», susurró, con la voz quebrada. «Lo siento mucho. Deberíamos haberte escuchado». La disculpa, tan inesperada después de su condena pública, me dejó momentáneamente sin palabras. Mi padre permaneció sentado, con la vista fija en la mesa de conferencias. «Quizás deberíamos sentarnos todos», sugirió Armando, guiándome a una silla frente a mis padres. «Catalina necesita entender exactamente lo que ha pasado». Durante la siguiente hora, la magnitud total de la traición de Mateo se desveló a través de la explicación metódica de Armando y las interjecciones emocionales de mis padres. Mateo no solo había orquestado el esquema offshore original, sino que había estado llevando a cabo una operación paralela aún más extensa de la que yo había descubierto. Hacía 2 días, al enterarse de que los investigadores federales habían obtenido detalles específicos de las cuentas offshore, había transferido $8 millones adicionales a cuentas que solo él controlaba, vaciado sus cuentas personales de otros 4 millones y abordado un jet privado a Dubái, en ruta hacia un destino final que no había compartido ni siquiera con nuestros padres. Nos dijo que solo iba a consultar con algunos expertos financieros internacionales, dijo mi madre, retorciendo un pañuelo empapado en sus manos. No teníamos idea de que estaba huyendo. Armando sacó una pila de documentos de su maletín. Estos llegaron por mensajero esta mañana. Mateo los hizo preparar hace semanas por otro bufete de abogados, sin mi conocimiento. Los documentos eran una reestructuración corporativa completa que eliminaba a Mateo como directivo, mientras mantenía sus acciones de propiedad a través de una intrincada red de sociedades holding. En efecto, se había aislado legalmente de la responsabilidad corporativa, al tiempo que se aseguraba de seguir recibiendo distribuciones de beneficios. Nos dejó cargando con todo el problema, dijo mi padre, finalmente mirándome a los ojos. Su voz tenía un tono de perplejidad que nunca antes le había oído. Nuestros nombres están en todo. Podríamos perderlo todo, ir a la cárcel, mientras él vive del dinero en algún paraíso playero. ¿Sabían sobre el alcance total de sus operaciones offshore?, pregunté, necesitando entender su nivel de complicidad. Mi padre suspiró profundamente. Sabíamos de la estrategia original de minimización de impuestos. Armando la configuró como un enfoque legítimo, aunque agresivo, para reducir nuestra carga fiscal corporativa. Armando se movió incómodo.
Inicialmente, estaba en el límite de la legalidad, pero Mateo siguió presionando, añadiendo capas de transacciones que claramente cruzaban al territorio de la evasión. Se lo desaconsejé, pero me aseguró que lo había aclarado todo con ustedes dos. Mi madre negó con la cabeza. Nos mostraba papeles para firmar, explicándolos como asuntos de negocios rutinarios. Arturo ha estado semi-retirado durante 3 años, centrándose en su salud después del ataque al corazón. Confiábamos en que Mateo se encargaría de los detalles. Y cuando planteé mis preocupaciones directamente, eligieron su lado, les recordé, incapaz de ocultar el dolor en mi voz. El rostro de mi padre se contrajo. Porque nos dijo que estabas tratando de echarlo. Nos mostró correos electrónicos, Catalina, correos que parecían ser tuyos a bancos de inversión, ofreciendo vender la empresa a nuestras espaldas si conseguías el control mayoritario. ¿Qué? Eso es completamente falso. Nunca escribí tales correos. Armando asintió sombríamente. Lo sabemos ahora. Mateo creó una ficción elaborada para poner a tus padres en tu contra, porque te estabas acercando demasiado a descubrir su esquema de malversación personal. La revelación de que Mateo no solo había robado a la empresa, sino que había envenenado deliberadamente mi relación con nuestros padres, me golpeó como un mazazo. Todos esos meses de creciente tensión, las miradas de reojo, la disminución de su calidez habitual, se habían basado en mentiras que él les había contado sobre mí. La investigación federal, dijo mi padre, con la voz apenas audible. Nos va a destruir. No solo a la empresa, sino a tu madre y a mí personalmente. A nuestra edad, incluso una sentencia de 5 años sería esencialmente una cadena perpetua. Por eso te llamamos, interrumpió Armando. Has estado cooperando con las autoridades. Tienes credibilidad con ellos. Si pudieras explicar que tus padres fueron manipulados por Mateo, que firmaron documentos sin entender su verdadera naturaleza. Dejó la frase en el aire, la petición flotando entre nosotros. Querían que les ayudara a minimizar su culpabilidad, a desviar la mayor cantidad de culpa posible hacia Mateo, que ahora estaba fuera del alcance de la justicia estadounidense. Mi instinto inmediato fue la ira. Después de repudiarme públicamente, ahora querían mi ayuda. Pero al ver sus rostros devastados, me di cuenta de algo importante. A diferencia de Mateo, ellos estaban afrontando las consecuencias de sus actos. No habían huido. Estaban enfrentando sus errores, aunque tardíamente. No puedo mentir a los investigadores federales, dije finalmente. Eso me convertiría en cómplice de obstrucción a la justicia. Pero puedo ayudaros a cooperar plenamente, que es vuestro mejor camino a seguir, independientemente de todo. Transparencia total, restitución completa de los impuestos adeudados y reformas integrales de cumplimiento para la empresa. ¿Eso nos mantendrá fuera de la cárcel?, preguntó mi madre, una chispa de esperanza brillando en su rostro manchado de lágrimas. No puedo prometer nada, respondí honestamente. Pero la cooperación y la restitución son factores atenuantes significativos en la sentencia. Y si Mateo realmente manipuló documentos financieros y os engañó sobre su contenido, esa evidencia será importante para vuestra defensa. Mi padre extendió la mano sobre la mesa, tentativamente, hacia la mía. No merecemos tu ayuda, Catalina. No después de cómo te tratamos. Pero te la pedimos de todos modos. Miré su mano extendida, recordando todas las veces que me había guiado de niña, me había enseñado a montar en bicicleta, me había entregado mis diplomas con orgullo. La mano que también había firmado documentos fraudulentos y me había señalado acusadoramente cuando intenté proteger nuestro legado familiar. Después de un momento de duda, puse mi mano en la suya. Os ayudaré porque somos familia. Pero en adelante, debe haber total honestidad entre nosotros. No más secretos, no más contabilidad creativa, no más atajos éticos. El alivio en sus rostros fue palpable. Mi madre comenzó a llorar de nuevo, pero estas parecían ser lágrimas de liberación agradecida en lugar de desesperación. Durante las siguientes horas, desarrollamos un enfoque estratégico. Yo organizaría una reunión con los agentes Torres y Chen, donde mis padres revelarían voluntariamente todo lo que sabían sobre los esquemas de Mateo, incluida la nueva información sobre su huida y la malversación adicional. Ofrecerían cooperación total, incluido el acceso a registros financieros personales y dispositivos de comunicación.
Armando, después de una franca discusión sobre sus propios lapsos éticos al facilitar las estructuras offshore originales, acordó ayudar a navegar las complejidades legales, mientras contrataba abogados especializados en delitos de cuello blanco para mis padres. Al caer la noche, me encontré a solas con mi madre en la sala de conferencias, mientras mi padre y Armando salían para hacer llamadas. Me miró con ojos enrojecidos que contenían un nuevo respeto. Siempre fuiste la más fuerte de nosotros, dijo en voz baja. Simplemente no lo reconocimos porque tu fuerza se veía diferente de lo que esperábamos. Mateo tenía ostentación y encanto, pero tú tenías sustancia y coraje. Ojalá no hubiera hecho falta una investigación federal para revelarlo, respondí, incapaz de ocultar por completo el dolor persistente. Tomó mi mano. Cuando esto termine, pase lo que pase con nosotros legalmente, espero que podamos reconstruir lo que Mateo destruyó entre nosotros. Tu padre y yo hemos estado haciendo mucho examen de conciencia. Perdimos el rumbo, Catalina. En algún momento, olvidamos lo que realmente importa. Asentí, no del todo lista para ofrecer un perdón completo, pero abriendo la puerta a la posibilidad. Paso a paso, mamá. Por ahora, centrémonos en enfrentar esta situación honestamente y aceptar las consecuencias que vengan. Mientras me preparaba para reunirme con los investigadores federales a la mañana siguiente, me armé de valor para lo que probablemente sería una conversación difícil. Mantendría mi integridad mientras abogaba por un enfoque justo pero misericordioso hacia mis padres. Mateo los había abandonado tanto financiera como emocionalmente. Yo no haría lo mismo, a pesar de su rechazo anterior hacia mí. El camino a seguir era incierto, las heridas familiares aún estaban en carne viva. Pero por primera vez desde que recibí ese devastador mensaje de texto, sentí una tímida esperanza de que algo valioso podría finalmente ser rescatado de los escombros de la confianza de nuestra familia. La reunión con mis padres en su casa, una semana después de nuestro encuentro con los investigadores federales, fue tensa e incómoda. La imponente casa de estilo colonial en el condado de Westchester, con sus cuidados jardines y su entrada circular, siempre había representado seguridad y orgullo familiar. Ahora se sentía como el escenario de una negociación entre extraños cautelosos, en lugar de una reunión familiar. Nos sentamos en el solarium con vistas a la piscina, las flores de primavera en plena floración afuera, contrastando con la pesada atmósfera del interior. Mi padre había perdido más peso, sus polos de golf ahora le quedaban holgados. Mi madre había recuperado algo de compostura, pero saltaba ante pequeños ruidos, sus nervios claramente deshilachados por el continuo estrés legal. Los fiscales parecen receptivos al acuerdo de cooperación, dije, rompiendo el silencio mientras dejaba mi té intacto. Vuestra divulgación voluntaria de las cuentas adicionales que Mateo controlaba ha ayudado a establecer vuestra voluntad de hacer las cosas bien. Mi padre asintió, su expresión una compleja mezcla de alivio y resentimiento persistente. Aunque había aceptado mi ayuda, una parte de él todavía luchaba con el hecho de que su hija había iniciado la investigación que amenazaba su libertad y su legado. Armando dice que debemos esperar sanciones financieras significativas de todos modos, replicó, su voz carente de su antigua resonancia autoritaria. Solo la factura de impuestos, con intereses y multas, podría alcanzar los 15 millones de dólares. Pero se podría evitar la cárcel con el acuerdo adecuado, le recordé suavemente. La evidencia que muestra cómo Mateo manipuló documentos y os engañó a ambos es convincente. Mi madre se acercó y tomó mi mano, su primer contacto físico no provocado desde que comenzó el distanciamiento. Nada del dinero importa en comparación con el daño hecho a nuestra familia. La traición de Mateo, cómo te tratamos. Esa es la verdadera pérdida aquí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, un reconocimiento que comenzó a resquebrajar el muro de dolor y desconfianza que se había construido durante meses de conflicto. Mi padre se movió incómodo, la vulnerabilidad emocional nunca había sido su fuerte. Me equivoqué contigo, Catalina, dijo finalmente, la admisión claramente difícil para un hombre acostumbrado a tener razón en todos los asuntos de negocios. Cuando planteaste tus preocupaciones, debería haber escuchado. En cambio, dejé que el orgullo y la manipulación de Mateo nublaran mi juicio. ¿Por qué le creíste tan fácilmente?, pregunté, la pregunta que me había atormentado durante noches en vela. Después de todos mis años de servicio leal a la empresa, ¿cómo pudiste aceptar su versión sin siquiera pedir la mía? Mi padre bajó la vista a sus manos, las manchas de la edad ahora prominentes en una piel que una vez pareció impermeable al tiempo.
Mateo nos mostró pruebas fabricadas de que planeabas forzar la venta de la empresa en contra de nuestros deseos. Documentos que parecían mostrarte reuniéndote con tiburones corporativos. Pero eso era completamente falso, protesté. Lo sabemos ahora, interrumpió mi madre. El FBI encontró los archivos originales en el ordenador de Mateo, junto con el software que usó para crear las falsificaciones. Mi padre continuó, y había algo más personal que hacía creíbles sus mentiras. Jugó con mi mayor miedo, que la generación más joven solo esperaba a que me volviera irrelevante para poder modernizar y borrar mi legado. La admisión reveló una vulnerabilidad que nunca había considerado, que mi padre, confiado y a veces imperioso, albergaba profundas inseguridades sobre su continua relevancia a medida que envejecía. Mateo había usado ese miedo como un arma contra mí, entendiendo la psicología de nuestro padre de maneras que yo no había percibido. Durante las semanas siguientes, mientras trabajábamos con los fiscales para establecer el alcance total de los crímenes de Mateo frente a la supervisión negligente de mis padres, estas conversaciones difíciles continuaron. Cada una de ellas desvelaba otra capa de malentendido y dolor, reconstruyendo gradualmente una base de honestidad que había faltado en nuestra dinámica familiar durante años, quizás décadas. La resolución legal llegó 3 meses después de la huida de Mateo. Mis padres aceptaron un acuerdo que incluía la restitución total de $11 millones en impuestos no pagados, una multa de 7 millones y 5 años de supervisión de cumplimiento mejorada para todos sus intereses comerciales. A cambio de su cooperación para construir el caso contra Mateo, recibieron libertad condicional en lugar de encarcelamiento, un resultado que reconocía tanto su culpabilidad como sus esfuerzos por enmendar las cosas. Mateo, mientras tanto, fue acusado de 47 cargos de evasión de impuestos, fraude electrónico y blanqueo de dinero. Su nombre fue añadido a las listas de vigilancia internacionales, su pasaporte cancelado, confinándolo efectivamente a cualquier país sin tratado de extradición que se hubiera convertido en su refugio. Publicaciones periódicas en redes sociales sugerían que se había establecido en un país del sudeste asiático, viviendo lo que parecía ser una existencia lujosa pero cada vez más aislada. La reconstrucción de Bennett Properties resultó más desafiante que la resolución legal. Muchos clientes se distanciaron, reacios a asociarse con una empresa manchada por un escándalo financiero. Varios ejecutivos clave renunciaron, preocupados por el daño a su propia reputación. La empresa, que una vez había gestionado propiedades por valor de más de $300 millones, vio cómo su cartera se reducía casi un 40% en 6 meses. Mi regreso a la empresa no fue inmediato ni garantizado. Había encontrado trabajo de consultoría en una firma de ética corporativa, irónicamente usando mi experiencia para ayudar a otras empresas a identificar y abordar posibles problemas de cumplimiento antes de que se convirtieran en problemas legales. La distancia me dio perspectiva sobre si reincorporarme al negocio familiar era la elección correcta para mi propio futuro profesional. Finalmente, después de mucha reflexión y continuas conversaciones sanadoras con mis padres, acepté volver a Bennett Properties en un nuevo rol, directora de cumplimiento. El puesto venía con autoridad explícita para implementar medidas de transparencia integrales y directrices éticas que gobernarían todos los aspectos de las operaciones de la empresa. Necesitamos reconstruir esta empresa con la integridad como su cimiento, dije al personal restante durante mi primer día de regreso. No solo porque es un requisito legal, sino porque es quienes somos y quienes seremos en el futuro. Mi padre, en un movimiento que sorprendió a muchos en nuestro círculo de negocios, se retiró voluntariamente del control operativo, convirtiéndose en presidente emérito, mientras yo asumía el rol de CEO interina hasta que se pudiera establecer una estructura de liderazgo permanente. Fue su manera de reconocer que la empresa necesitaba un nuevo comienzo, bajo un liderazgo no manchado por el escándalo. La reconciliación personal progresó en paralelo con la reestructuración del negocio, aunque no sin contratiempos. Todavía había discusiones, momentos en que viejas heridas resurgían, momentos en que la confianza se sentía frágil y recién formada. Mi madre ocasionalmente caía en la defensa de Mateo, incapaz de aceptar por completo que su primogénito nos hubiera traicionado tan calculadoramente a todos. Mi padre a veces se irritaba con las medidas de cumplimiento que encontraba engorrosas o cuestionaba decisiones que se desviaban de sus métodos establecidos. Pero bajo estas tensiones superficiales, se estaba formando una nueva base. Mis padres comenzaron a ver a un terapeuta familiar, trabajando en problemas de control, comunicación y establecimiento de límites que habían contribuido a nuestra disfuncional dinámica empresarial.
Me uní a algunas de estas sesiones, encontrándolas dolorosas, pero finalmente sanadoras. La ironía, observó mi terapeuta durante una sesión particularmente reveladora, es que a menudo se necesita un colapso completo de un sistema para reconstruirlo adecuadamente. Lo que vuestra familia está atravesando, aunque increíblemente doloroso, está creando un espacio para relaciones auténticas que no eran posibles bajo los viejos patrones. Un año después de aquel fatídico mensaje de texto, ya no confiamos en ti. Mis padres organizaron una pequeña reunión en su casa para celebrar la salida formal de la empresa del programa de supervisión de cumplimiento mejorada. La lista de invitados incluía a empleados clave que habían permanecido leales durante la crisis, nuestro equipo legal y algunos amigos cercanos de la familia que no nos habían abandonado durante el escándalo público. Mientras mi padre levantaba un brindis, noté cuánto había envejecido, pero también cómo la arrogancia defensiva que a menudo había caracterizado su personalidad empresarial había sido reemplazada por algo más genuino y humilde. Por las segundas oportunidades, dijo, su voz fuerte a pesar de todo lo que habíamos soportado, y por mi hija, Catalina, que tuvo el coraje de defender lo que era correcto cuando hubiera sido más fácil mirar para otro lado. Salvaste a esta familia de un destino que ni siquiera reconocíamos que estábamos creando para nosotros mismos. Las lágrimas asomaron a mis ojos mientras las copas chocaban alrededor de la mesa. El viaje desde ese devastador mensaje de texto hasta este momento de reconocimiento había sido arduo y doloroso. La confianza, una vez rota, no podía restaurarse instantáneamente, pero podía reconstruirse pieza por pieza a través de acciones consistentes en lugar de meras palabras. Más tarde esa noche, mientras los invitados se marchaban y yo ayudaba a mi madre a recoger los platos del comedor, ella se detuvo, con una copa de cristal en la mano, captando la luz del candelabro. ¿Sabes lo que he aprendido con todo esto?, preguntó en voz baja. ¿Qué es? Que la integridad no se trata solo de seguir reglas o leyes. Se trata de tener el coraje de defender lo que es correcto, especialmente cuando te cuesta algo precioso. Dejó la copa y se volvió para mirarme de frente. Tú fuiste la única entre nosotros con ese tipo de integridad. Y gracias a eso, nos salvaste a todos. Mientras conducía de regreso a mi apartamento esa noche, reflexioné sobre el extraordinario viaje del último año. El mensaje de texto que una vez me había devastado, ya no confiamos en ti, irónicamente había creado el camino hacia algo más valioso, una relación familiar basada en la confianza genuina en lugar de la lealtad obligatoria, en el respeto ganado en lugar de la autoridad asumida. La decisión más difícil que había tomado oponerme a las irregularidades de mi familia, incluso a costa de su rechazo, había sido, en última instancia, la única decisión que podría habernos salvado. No solo de las consecuencias legales, sino de la lenta erosión del carácter que proviene de comprometer los propios valores por comodidad o conveniencia. A veces, el acto más amoroso no es el acuerdo o la complacencia, sino el coraje de hacer responsables a aquellos que nos importan, incluso cuando aún no pueden ver el peligro del camino que han elegido. La verdadera lealtad familiar no se trata de una lealtad ciega, sino de querer lo mejor para los demás, incluso cuando eso requiere verdades difíciles y un crecimiento doloroso. ¿Alguna vez has tenido que defender solo lo que es correcto, incluso cuando te costó relaciones con personas que amabas? ¿O has estado en el otro lado, eventualmente agradecido de que a alguien le importara lo suficiente como para desafiarte cuando te dirigías por un camino destructivo? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que podría estar enfrentando una difícil elección similar entre la armonía en las relaciones y la integridad personal. A veces, saber que no estamos solos en estas luchas marca toda la diferencia. Gracias por escuchar mi viaje, y te deseo el coraje para elegir siempre lo que es correcto, incluso cuando es más difícil.